lactando y al momento, como está lactando, necesita respirar y se separa del pezón y respira por la boca. Una pregunta, entonces un A bebito 13 de las que coanas. nace podría entonces estar respirando, digamos, por la boca y nosotros lo sabríamos que tenía 13 de coanas hasta que empieza a lactar. Claro, o porque se ahoga. Entonces le pasas una sondita a través de las coanas y no pasa tiene que darle todavía no porque agua en la cabeza. ¿Ya? ¿Sigamos? También la mancha vino o porto. Cuando se ve esta mancha se caracteriza porque es unilateral. Es una hematoma, ¿no? Sí, y se debe descartar el síndrome de Starke-Weber. Pero este síndrome tiene una triada: la mancha de vino-porto, la malformación vascular cerebral y glaucoma. También la mancha mongólica, esta es fisiológica, la mancha mongólica. El eritema tóxico, que es por una reacción al medio, al diferente medio, ¿no?, que ahora le rodea al recién nacido en comparación con el intrauterino. Milia, que eran los puntitos blanquitos de la nariz. Las glándulas sebáceas. Las perlas de Epstein, que se pueden ver acá en esta imagen. También las tumoraciones, pues un cuadro comparativo entre caput sucedáneo, encefalohematoma y hematoma subgaleal. El caput sucedáneo, su contenido es agua, el cefalohematoma, bueno, hematoma, sangre, y el hematoma subgaleal, su contenido también es sangre. El caput sucedáneo, su ubicación es en el tejido celular subcutáneo, y el cefalohematoma es entre el hueso y el periósteo. En cambio, la subgaleal, como su mismo nombre, es subgaleal, debajo de la galea. ¿Cuál no respeta su pobreza? El que respeta las suturas es el cefalohematoma. ¿Y cuál no respeta? No respeta el caput sucedáneo. El cefalohematoma puede tener complicaciones como ictericia, anemia. Sí. Y el hematoma subgaleal, ese duele. Y ¿Lo que me decís, mamá? no, iba a decir que el lugar más común del cefalohematoma son los peritonios. ¿Puedo preguntar algo? ¿El caput sucedáneo desaparece solo? ¿O puede quedarse así? No, solamente se necesita observación. Tengo un primito que yo no sabía, pero tuvo capo, porque no lo decía cefalohematoma, y primero era blando, y luego se quedaba como que encima. Me sacó la radiografía, no es hueso, como que se me dice calcificado, no sé. No, porque tiene que desaparecer solo. Ha quedado como Otra cosa cachito. será. Como cachito seguramente. Sí, porque el caput desaparece en días, a diferencia del cefalohematoma, puede llegar de semanas a meses. Exactamente, muy bien. El cefalohematoma demora más. El capo se puede desaparecer. Entonces, de repente, si un cefalohematoma no lo sé rápido. Tampoco sabía decirlo. En caso de masas en el abdomen, la causa más común son la hidronefrosis. En el caso del... Esta pregunta es muy más, no es como un abdominal. ¿Sí bien dijo? Sí, pero no en el Vallejo, sino que me refiero en los exámenes para la residencia. Usted tiene que prepararse para más que todo para residencia interna. Exámenes para la vida externa, que es esto es una cosa chiquita, Este es pero intrauterino. Claro, exactamente. La vida de afuera, Esto es fácil, es que estamos acá, nuestro murito cerrado. Exactamente, todo esto con todo el mundo, todo el Perú postulando con ustedes. Doctora, ¿qué dijo de la hidronefrosis? ¿Cómo era la pregunta? No, es la causa más común de masa en el La abdomen. masa más frecuente en en recién recién nacidos es la hidronefrosis. Y por causas porque congénitas, malformación. En el caso de que, como se evalúan Tú también los dijiste la más testículos, frecuente, no sé por qué lo has dicho ya. en el caso de los testículos, si no se encuentran los testículos dentro de las fosas escrotales, que sería lo normal, ¿no? Puede que se deba a criptorquidia, que es porque no hubo descenso por el canal inguinal, pero también puede deberse a que el testículo es ectópico. Hay dos. ¿Ya? También se puede observar que también puede haber una arteria umbilical única también, y la displasia congénita de cadera se va a hacer por medio de Barlow y Ortolani. ¿Qué significan los dibujos esos de bueno y malo?
También los reflejos, como el reflejo de succión, de prensión palmar, prensión plantar, de moro. Pero en el caso de que con el reflejo del moro esté asimétrico, porque supone que son ambas extremidades, pero en caso de que sea asimétrico, debemos de sospechar de clavícula, de fractura de clavícula. Con respecto a la valoración de Silverman, No solamente fractura de clavícula, sino también los daños de los plexos braquiales. plexo braquial superior e inferior. ¿Cuáles son las parálisis de los plexos? Exactamente, muy bien. Pero tiene sus diferencias. Ya, ¿con cuál se afecta el moro y en cuál se afecta la presión palmar? Esa es pregunta de examen para ustedes, chicos. Tienen que saber la diferencia. Para todos los exámenes. Cuando digo yo no me refiero solamente a Bahía Juárez, es que miren, chicas, como he hecho exámenes altos en mi vida, pero ya se va a hacer lo que viene. Pero yo digo en general, simplemente las diferencias. Entonces, ¿en cuál hay reflejo de moro? ¿En cuál hay reflejo, en cuál está el reflejo palmar? ¿En cuál hay rotación externa, interna? ¿En cuál hay flexión? Se tienen que saber las características. Eso es pregunta para ustedes, chicos. ¿Ya? Entonces, cuando hay una fractura de clavícula, que generalmente se dan las distocias de hombro, cuando hay retracción de hombro, puede haber fractura de clavícula, se va a ver alterado el moro, pero también puede haber una parálisis de plexo braquial. Entonces, ¿cómo ves el bebito? En la clase, el bebito, ¿cómo lo has visto cuando hemos empezado a citar? Sí. Pero cuando es un bebito que tú normalmente con una manito, ya tienes que buscarle uno desde la fractura de clavícula hasta una afectación de plexo braquial. Entonces, ahí le haces el moro y le haces el reflejo palmar. Y ahí determinas qué parálisis es. No se lo voy a decir porque ustedes lo ven. Ya. Con respecto a la escala de Silverman-Anderson, esta es una escala que evalúa la dificultad respiratoria en el recién nacido. Tenemos 5 parámetros donde son disociación toracoabdominal, las retracciones intercostales, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. He puesto de las dos. Este es el que está en la guía y este es el que encontré en internet. Donde el de la guía menciona que si los puntajes se van a dar de 0, 1 y 2. En el caso de que el puntaje total sea de 0 a 2, significa que el recién nacido no tiene dificultad respiratoria. Si está es leve. No tiene 0. La guía está de 0 a 2, no tiene, sin inicio. De 3 a 7 tiene insuficiencia de leve o moderada y de 8 a 10 insuficiencia respiratoria grave. El que usted me dice lo he encontrado en internet, en el que 0 puntos es sin dificultad respiratoria, 1 a 3 es dificultad respiratoria leve, 4 a 6 dificultad respiratoria moderada y de 7 a 10 es dificultad respiratoria severa. ¿Cuánto vamos nosotros? La verdad. Si tiene, yo tengo la pregunta, si tiene tiraje, 2 puntos, tiene tiraje, ¿no tendrá que ser que no tiene distancia respiratoria? Tiene tiraje, ¿es normal que no haya tiraje? ¿0? Yo te entiendo, pero para efectos de ustedes no se preocupen que tomaremos para el examen de ustedes eso de allí, porque la doctora nos quiere que hagamos según eso. Pero lo que nosotros tomamos en nuestro servicio realmente, está bien, chicas. Porque a mí no me gusta cuando dicen leve o porque no sé si es leve o es moderado. Está más bonito este, señor. Obvio, ¿no? Porque pues leve. Hasta pues dibujitos moderado, tiene. Me dice leve o moderado, entonces si me dicen ¿es leve o es moderado? Yo no sé. No hay un punto de Sí, separación. es cuando uno me dice, cualquiera de los podría ser. Y los exámenes, tienes una razón, entiendo. Creo que sí vas a sigamos, chicas. Con respecto a los periodos de adaptación de recién nacido, ¿Ya? estos fueron descritos por Desmond en 1966 y menciona 3 periodos. El primer periodo de reactividad, que es cerca de 15 a 30 minutos, los primeros 15 a 30 minutos, el segundo periodo, que sería el intervalo de poca respuesta, que son los siguientes 30 minutos hasta 2 horas, y por último, el segundo periodo de reactividad, que es de 2 horas hasta las 8 horas aproximadamente. En este se va a ver cambios tanto en el color, respiración, ruidos cardíacos, actividad motora, en la temperatura, en el moco y tanto en el abdomen, en los intestinos, con los ruidos hidroaéreos. En el color
usted va a ver que en los primeros 15 a 30 minutos, que sería el primer periodo, pues, va a comenzar el color, va a estar en cianosis, pero leve o leve. En las respiraciones se va a poder apreciar estertores, aleteo nasal, respiración, retracciones, y la frecuencia respiratoria va a oscilar entre 60 y 80 respiraciones por minuto. En los ruidos cardíacos, estos se caracterizan porque van a estar intensos, son fuertes, regulares y van a oscilar entre 160 y 180. Con respecto a la actividad motora, va a estar alerta y la temperatura va a disminuir. El moco va a estar presente y los intestinos no van a tener ruidos, va a estar sin ruidos. En cambio, ya con la en segundo periodo, que sería el de poca respuesta, como su mismo nombre dice, poca respuesta, todos estos parámetros van a disminuir. Tanto el de las respiraciones, el de los ruidos cardíacos va a disminuir, incluso va a llegar hasta 100, 120 latidos por minuto. Su actividad motora, el recién nacido va a estar somnoliento, va a irse hacia el sueño, y la producción de moco va a disminuir o no va a haber, y el intestino va a haber ruidos, y el abdomen va a estar globuloso. Y ya en el segundo periodo de reactividad vuelve a incrementarse sus valores. Por ejemplo, el de los ruidos cardíacos va a llegar hasta 120, pero sus respiraciones van a ser irregulares y va a haber apnea. Y en los intestinos sus ruidos hidroaéreos van a estar presentes y va a expulsar meconio. Este es un mecanismo casi de lo que también había hablado acerca de la adaptación de los mecanismos que había en el feto, donde con la ventilación va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, y va a ocasionar que se incremente el retorno venoso pulmonar, incrementando también la presión auricular izquierda. También con la ventilación va a incrementar la presión de oxígeno. Usualmente la presión de oxígeno en el recién nacido, en el primer minuto es de 60 a 65%, en el segundo minuto es de 65 a 70%, al tercer minuto es de 70 a 75%, pero ya al quinto minuto llega con 80 a 85%, y al décimo minuto esto llega de 85 a 90%. Y se dice que eso ya lo voy a hablar en RCP, que cuando llega ya la saturación, digamos que está en 85%, ya estaría bien ya. No necesariamente tiene que llegar hasta el 95% como un adulto. Con 85% estaría bien. También pregunta de examen. ¿Sí? No sé. ¿Saturación es pregunta de examen, doctora? Eso de que con un bebé pasa que llega a 85 y es aceptable. ¿Cuál? ¿Con un qué? Sí, por supuesto. ¿Qué fármaco? Muy importante. ¿Fármaco, no? Justamente porque sirve, y eso lo vamos a ver en el Beatriz, RCP. Ha venido una, tenía 90 y tanto. En el RCP, No, es de ¿qué les fármaco. dije yo cuando empiezan a dar oxígeno con el BPP? Que ponían el oxímetro de pulso. Apenas ustedes dan BPP en un recién nacido, se incrementa la circulación. no, escuchen, a ver, cuando tú le das BPP, apenas tú le das oxígeno al recién nacido, tienes que ir monitorizando la saturación de oxígeno del bebé para que tú controles la cantidad de oxígeno que le vas a dar. Porque cuando leamos RCP, ustedes van a ver de que los FiO2 las fracciones inspiratorias de oxígeno van a variar según la edad gestacional. Ya vas a ver que en los a término tú empiezas con FIO 21, pero en los prematuros empiezas con FIO entre 21 y 30%. Justamente ¿por qué? Para no darle mucho FIO2, Entonces, si tú ves que con un FIO en un pretérmino, ves que con un FIO 25 te satura, póngase. Doctora, tú estás ahí, doctora, tiene 5 minutos de vida y el bebé satura 75. ¿Le aumento el FIO2? ¿Cómo debería estar a los 5 minutos? A los 5 minutos entre 80 y 85%. ¿Les tuvo el FIO2? Sí, ¿no es cierto? Ok, doctora, está en sus 5 minutos de vida, está a los 3 minutos de vida y está en 70. Ah, no, está bien. Oiga, no, claro, porque lo estás mirando, qué bonito. Pero ¿qué pasará si estás en la sala de partos así desesperada? Tienes que sacar tu cuenta.
¿Sí me entiendes? Así al simple análisis, si ustedes no supieran eso, yo le digo, tiene Al 3 cambio de minutos diapositiva. yo le digo, tiene 3 minutos de vida y tiene 70%. La mayoría diría sí, ponle más oxígeno. Pero no, pues porque ustedes saben que está dentro de lo normal. Recién a los 10 minutos tú llegas a una saturación. De 85 a 95. Ujú. A 90. Ujú. Recién a los 10. Mira, ¿por qué esta saturación? Bueno, la saturación fetal es de 60. Porque tenía todavía los Shan, esos intercambios, todavía, entonces 60. Por eso que ustedes, esto si es pregunta, ustedes te lo tienen que saber de memoria. Y mira, entonces, y es bien fácil porque va de 5 en 5. De 5, entonces si en su examen no se acuerda, ustedes lo escriban. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, de 5 en 5 y recién a los 10 minutos va. Es Mira, que es ahí, ¿no? 85 a sí. 95, Ajá, me equivoco. ajá, es a 95. Empiezo con 60 y solito Sí. voy llegando a Ajá. Y llega a los 10 minutos y le saltas 10. Exactamente, porque va a ser un poco. Bueno, de verdad, yo también hacía eso. Y ahorita ya no lo tengo que saber a la mala, ¿no? Porque es mi trabajo, pero ustedes hagan su cuadrito. Y si es pregunta de examen, chicas. Bien, sigamos. Asfixia perinatal. Ujú. La asfixia perinatal tiene su triada, que se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y acidosis. Este es un acontecimiento que se da entre el periodo fetal y el del recién nacido, por eso se llama perinatal. Dentro de sus características tenemos que se va a caracterizar porque primero va a haber una apnea primaria y luego se va a ver una apnea secundaria, cerca de los 8 minutos por ahí, apnea secundaria. La frecuencia cardíaca primero va a incrementarse, pero luego va a ir disminuyendo. La tensión arterial también va a ir disminuyendo, el flujo sanguíneo al cerebro, al corazón y a los demás órganos también van a disminuir. El pH va a disminuir, va a haber acidosis, el oxígeno también va a disminuir y el CO2 va a incrementarse, va a haber hipercambio. Y el daño cerebral se va a poder apreciar todavía a partir del minuto 10. Es por eso que en el RCP dicen que solamente se debe de dar RCP a los primeros 10 minutos, porque después ya hay mayor daño neurológico. Hay más riesgo de que Sí. Y también de acá es bueno recalcar que el primer patrón que se recupera es la frecuencia cardíaca, antes que la respiratoria. O sea, lo cardíaco se recupera antes que lo respiratorio. En la etiología tenemos que la mayoría se originan intrauterinamente, 10% antes del parto y 90% durante el parto. Hay criterios que están estipulados por la Asociación Americana de Pediatría y por la COG, que el APGAR tiene que ser menor de 3 al 5º minuto, el pH del cordón tiene que ser menor de 7 y tiene que también presentar manifestaciones sistémicas de asfixia, incluyendo la encefalopatía hipóxico-isquémica. Tiene que haber ese trastorno accesorio, convulsiones, hipertonía, disminución del flujo urinario, hemorragia digestiva. También en las pruebas de laboratorio. ¿Criterio mayor tiene que haber hemorragia digestiva? ¿Has leído? No, qué bonito. Vuelve a leer. ¿Qué has dicho tú acá? ¿Tú qué has dicho acá? Clínica de encefalopatía, o sea, te vas al Sarnat. Ah, sí. Ya, entonces en Sarnat dime dónde está lo de la hemorragia digestiva. Ah, No es cierto. Entonces te estás equivocando. Clínica, entonces, ¿qué podría haber? Convulsión, trastorno del sensorio, ¿no? los reflejos. Ya, también es nos muy distinto alteraron. a lo que tú me dices. Estas son complicaciones de la asfixia. Claro, pues si no le llega sangre, es hipoperfusión, no le llega sangre al intestino, ¿qué puede haber? Una enterocolitis necrotizante. Si no le llega sangre al cerebro, ¿qué puede haber? Una hemorragia intraventricular. Si no le llega sangre al corazón, ¿qué puede haber? Isquemia miocárdica, claro. Entonces, son las complicaciones, pero muy distinto es hablar de los criterios para asfixia, que son 3. El APGAR menos de 3 a los 5 minutos, el pH del cordón menos de 7 y las manifestaciones clínicas de encefalopatía hipóxico-isquémica que podrían ser con la Yo clasificación de he Sarnat. leído que o es cualquier manifestación clínica o cualquier clínica neurológica. No, neurológica. Sí, solo neurológica. Claro, la hemorragia digestiva, por ejemplo, como yo lo dijo, no es parte de... Entonces me guío nada más por lo neurológico. El resto ya no. En ese caso, lo que tú estás diciendo, o sea, ahí te dice claramente manifestaciones sistémicas de asfixia incluyendo. O sea, las manifestaciones de asfixia, no te entiendo tu pregunta. Es que yo había visto una guía que
habíamos de asfixia, que decía que ya Apgar, pH y luego manifestaciones clínicas de asfixia o clínica neurológica. O sea, puede tener neurológico o no tener neurológico o tener cualquier otra de. O sea que si tiene un Apgar No, menos de 3. No, Agar y pH sí, sino que el último punto. Pero estando los 3. Claro, Estando lo anterior, ahora sí. Pero estando uno con clínica neurológica puede ser asfixia. Ahora sí te entiendo. Porque no sería, claro, pues tú dirías un Apgar menos de 3 minutos y hemorragia digestiva, no sé decir referente que es asfixia, tendrías que buscar. Pero si que tienes un pH menos de 7, ahí sí estás hablando de una acidosis, estás hablando de acidosis láctica. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, una respiración anaeróbica en otras palabras. Entonces ahí sí puede ser que llegó a una hipoperfusión asfixia. ¿Sí me entiendes? Pero es muy amplio que tú digas simplemente hemorragia digestiva, ya va a ser por asfixia. O sea, puede ser, yo no digo que por no. enfermedad hemorrágica. Claro, exactamente, puede ser que no hayas su vitamina K y te estás yendo por otro lado. ¿Sí me entiendes? Y de repente tratar simplemente con la vitamina K y ya mejora. Es muy limitado lo que me dices, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ahora, que puede ser la hemorragia digestiva parte de, sí puede ser. No digo que no, pero no se confundan, ¿sí? Ya. Me había olvidado que la asfixia, dentro de la epidemiología, la asfixia perinatal es la tercera causa de muerte acá en el Perú. Muy bien. Sí suena. ¿Ya? Con respecto a RCP, Entonces, de la asfixia perinatal terminaste con asfixia, ¿no es cierto? Muy bien, terminaste con asfixia. ¿Algo más, chicas? ¿De asfixia perinatal? Sí está claro, ¿no? O sea, la asfixia perinatal significa hipoperfusión. Y si hay hipoperfusión, puede haber daño tisular. Entonces, si hay daño tisular, ¿qué puede pasar en el riñón? Una falla renal aguda. ¿Qué puede pasar en el corazón, como dijimos? Infarto. Entonces, ¿qué es lo que se puede alterar? Las enzimas cardíacas. O sea, aumentan la CPK-NB, el CPK total, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Qué puede haber entonces que es falla renal? Aumento de la creatinina. ¿No? Uricreatinina. Perfecto. Si hay enterocolitis necrotizante, el bebé puede hacer deposiciones con sangre, distenderse el abdomen, ¿verdad? Entonces, es importante la asfixia perinatal, las complicaciones. Puede tener hiposperitonismo. Claro. Porque se perforan. Chicas, en cualquier momento, eso sí, cuando me vengan a recoger, paramos la exposición, ¿ya? Y quedamos para que también esté Gabriela. Ya, pero sigamos. ya. En el RCP neonatal, se debe tener 3 parámetros muy en cuenta. En primer lugar, la personal debe de estar preparado tanto en conocimiento se debe de tener el equipo necesario, como el equipo de succión, la jeringa, de bulbo, aspiración mecánica, el tubo de alimentación, dentro del equipo de intubación, laringoscopio con hojas rectas, número 0 y 1, que es para el que se utiliza de prematuros o para a término. Cero prematuro, Sí, 0 es para prematuros y 1 para término. ya. Las máscaras faciales, también el oxígeno, medicamentos como la epinefrina que se va a utilizar, soluciones isotónicas, agujas, jeringas, guantes, estériles, bisturí, también calentador radiante, toallas calientes, monitor cardíaco, oxígeno de pulso, incubadora de transporte. ¿Y quiénes son los candidatos para RCP? Son aquellos que cumplen, por ejemplo, condiciones maternas, como las madres, la edad, los extremos de la vida, mayores de 40 años o las adolescentes menores de 16 años. También aquellos que tienen hábitos nocivos, como el tabaquismo, uso de drogas, alcohol. Condiciones médicas como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades crónicas del corazón, del pulmón, enfermedades renales o de infecciones de tracto urinario, trastornos de la sangre, hemorragias ante parto, infecciones graves durante el embarazo. Entre las condiciones fetales tenemos que sea prematuro o que esté postérmino también. Que tenga RCIU, macrosomía, gestación múltiple, anomalías congénitas. Durante el nacimiento sería la labor prematura, el cordón prolongado también,
la hemorragia uteroplacentaria, corioamnionitis, infecciones, líquido amniótico, meconial, uso de narcóticos que ha sido administrado a la madre dentro de las 4 horas posteriores al nacimiento. Hay generalidades del RCP, por ejemplo, los recién nacidos pretérminos son más propensos a recibir RCP porque como ellos tienen mayor superficie corporal total y su piel es fina y también su grasa su grasa magra no está del todo formada, es decir, hay poca cantidad de grasa, ellos tienen más tendencia a hacer hipotermia. También por ventilación inadecuada, ¿por qué? Porque sus pulmones no están maduros. Claro. El surfactante tampoco está completo. Ajá, la caja torácica también es débil por los músculos y también tienen mayor frecuencia de apneas. Son periodos menos de 20 segundos. Ya sea central, porque el cerebro también es inmaduro. Sí, o periférico. Infecciones, ya sea por la madre, por partos prematuros, por daño de órganos también, ya que los órganos van a estar inmaduros. Y también por la baja función antioxidante por el sistema de defensa, antioxidante inmaduro para contrarrestar los efectos de los radicales libres. ¿En quiénes no se recomienda reanimar? No se recomiendan aquellos que tienen menos de 23 semanas o el peso de recién nacido es menor de 400 gramos o tiene anencefalia o anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Pero yo cuando hice una tarea de fármaco encontré que sí había beneficio en practicar RCP a los nacidos menores de 24 semanas. Sí había Beneficio para que vivan. 7%. Con respecto al manejo, primero voy a poner el zoom porque está muy chiquito. Primero, tenemos al recién nacido, el nacimiento. Se hacen las 3 preguntas que se había planteado, que era si es que es un nacido a término, si es que tiene buen tono y si es que llora o respira. Si es que es así, se le da a la madre. Pero si es que no, se debe de calentar y se debe mantener la temperatura normal, se debe de posicionar la vía aérea, debe estar en una posición de olfateo. Ni muy hiperextendido ni muy flexionado. Tengo imágenes. Se debe de despejar las secreciones, si es que hay, y se debe secar y estimular también. Si es que tiene apnea o boqueo o la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, se debe de realizar la ventilación con presión positiva. También se debe de monitorizar la saturación de oxígeno y se debe de considerar, lo diferente es que acá en el de 2015 considera el monitorizar con EKG. Si es que la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, se debe de verificar el movimiento del pecho. Se debe de ver los pasos correctivos, que es una mnemotecnia Mr. Sopa. Acá está, Mr. Sopa, donde los pasos correctivos serían, en primer lugar, la máscara, se tiene que ver si es que está realmente bien posicionada. Y el tamaño es adecuado. Sí. La reposición de la cabeza, que esté en buen olfativa. Ni hiperextendido ni flexionado. Las secreciones, se debe de retirar las secreciones si es que hay. La O de open mouth, que la boca tiene que estar abierta. La P de presión, que se debe de aumentar la presión de bolseo, aproximadamente 5 a 10 centímetros de agua y máximo 40 centímetros de agua. Y la A de alternativa, que se debería de considerar una vía aérea alternativa, que vendría a ser la intubación. Luego, si es que sí, se debe de ver si es que la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto. Si es que es menor, se debe de intubar. Si es que aún no se ha hecho, se debe intubar e iniciar las compresiones torácicas. Y debe ser coordinado con la ventilación, con el BPP. El oxígeno a 100%, pero también he encontrado que no era tan...
Ya, bueno. Al 100% que no era tan recomendable porque por la producción de los radicales libres era mejor FIO 21. Dependiendo de lo gestacional, pero ya en esa altura del RCP, ¿qué te dice la guía? 100%. Se te está muriendo el bebé. Sí. No, se puede iniciar, ¿no? Con bajos. Yo he visto que prematuro es 30% y ya termina 21%. Claro, se puede iniciar, pero pues, según la guía RCP, ahí te dice siguen al 100, ¿no? La última dice siguen al 100. Ya. Y en el caso de que la frecuencia cardíaca siga a un menor de 60, se debe de administrar la adrenalina. Y si es que la frecuencia cardíaca sigue todavía por debajo, se debe de considerar que tal vez esté con un cuadro de hipovolemia y se debe de dar este líquido isotónico por vía endovenosa. Ya. Acá está la posición de la... Siempre me olvido su nombre. Olfateo. ¿Cuál es la de olfateo? Esta. Ajá. La Correcto. del centro. La correcta. Esta. Esa te pesa. Sí, dice correcto. Ya. Correcto. Ya. La otra está. El otro está. Este es demasiado. Este Estoy viendo el ángulo, la verdad, desde acá solamente veo más ahora sí. Este veo- es hiperextendido, Ahora sí, claro. este es muy Está bien. flexionado y este es el Por correcto. el ángulo. 90. No es 90. No, menos 90, ¿no? Ya. Acá se puede ver el estímulo que se hace en la planta del pie o en el dorso y también encontrado en el abdomen. Bueno, vale. Seguramente, pero en tu guía, ¿qué dice la Sí, guía? simplemente dicen dos nada más la planta. No se confundan, chicos. Ustedes veo que mucho ponen cosas que he encontrado. Es las Nos guías. hemos acostumbrado a que más es mejor. Sí. Ya, pero van a ver en el examen eso no es bueno porque luego se confunden y dudan y tienen después 2, 3 claves y no saben qué marcar. Cada rato. Ya, dentro de también la ventilación, la BPP, Ajá. ventilación en presión positiva, tenemos la bolsa válvula mascarilla, que podría ser el AMBU, la bolsa de anestesia, la mascarilla laringia, la válvula en T resucitador, que es el PEP. Para los pasos para la ventilación de presión positiva, tenemos la posición semiflexión y se debe de aspirar, sí o sí. El sellado es en C y E. Acá podemos ver la imagen. Acá está la C y acá está la E. Esta es la O correcta. sea, la mano tiene que estar así, o sea, sosteniendo la nariz en C, sosteniendo la nariz y acá el mentón, sosteniendo la mascarilla para que no se mueva. Y la mascarilla tiene que coger la nariz y la boca, no los ojos. ¿No? A ver, sigamos, ¿sí? Ya. En las respiraciones iniciales tenemos que los recién nacidos a término necesitan entre 30 y 40 centímetros de agua y los pretérmino entre 20 y 25 centímetros de agua. Y se debe de ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca entre